¿Qué, Jorge? Al aire. Ok. Bueno, bendecidos hermanos. Contento de verlos aquí. Y ojalá todos y cada uno de ustedes pudiera entender que cada día que usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios, están siendo bautizados, están siendo lavados por la palabra de Dios, para que ustedes con esta misma palabra, con este mismo agua, ustedes se laven los pies los unos a los otros. Si el lavamiento de pies no se hace, pues no pasa nada, porque la ausencia del lavamiento de pies es la evidencia de que las palabras que Dios les habló no las guardaron. Y que en cada mensaje que ustedes vienen a escuchar aquí, Dios les está suministrando una porción de su espíritu. Yo me atrevo a decirlo, esto ustedes no lo han entendido. Porque si ustedes entendieran que usted viene aquí a recibir una porción del Espíritu de Dios, usted quisiera que hubiera servicio todos los días. Entonces, por eso me atrevo a decirles, no han entendido esto. No han entendido, no han dimensionado que Dios está suministrando cada vez que Él da un mensaje a su mensajero, a su ministro. Él está dando un mensaje porque ese mensaje lleva en sí las palabras de Dios. ¿Y qué dice Jesús que son las palabras de Dios? Son espíritu, son vida y son medicina a todo nuestro cuerpo. Entonces Dios nos está suministrando una porción de su espíritu en cada mensaje. Yo digo que no lo han entendido. Porque peor sería, pastor, yo lo entiendo, pero no quiero hacerlo. O sea, es peor. Es peor porque los únicos que no tienen acceso a recibir la fe que viene en las palabras de Dios, el agua que viene en las palabras de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Los únicos que no tienen acceso a eso son los hijos del diablo, son los únicos. Entonces yo los prefiero a ustedes. Yo los prefiero ovejas descarriadas, ovejas disfrazadas de cabritos, a que sean cabritos. Porque el cabrito no tiene esperanza. Los hijos del diablo no tienen esperanza de salvación. No pueden recibir la fe. No pueden recibir las palabras de Dios. Por lo cual, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ellos no fueron socorridos. Porque para ellos no hay salvación. Hay un juicio, pero no hay salvación. Dicho esto, podemos mirar otra vez la cronología de las 70 semanas, que son semanas de año. Por ahí me salió uno que eran semanas de 10 días o de 10 años. Yo siempre tengo en mi mente que Pablo dice, no se atrevan ni a pensar más de lo que está escrito. Por ahí otro pastor que me dijo, primera vez que no estoy de acuerdo, has cometido un error, porque es que el arrebatamiento y el anticristo es una fantasía. Entonces yo prefiero equivocarme de lo que está escrito ahí, que sea una fantasía, no es mi problema.
porque yo tengo entendido que todo lo que está escrito en este libro, Dios lo dictó. Yo no puedo ponerme a escuchar mensajes de que la semana número 70 ya se dio. La semana número 70, conforme a las Escrituras, no se ha podido dar. Y eso es lo que vamos a considerar. Y eso es una fuente que viene corriendo hace rato y me atrevo a decir que eso proviene de los judíos. Porque son los judíos los que no han creído en esto porque ellos siguen esperando al Mesías. Mientras que muchas cosas que se dicen en lo que está escrito, las epístolas, en los profetas del Antiguo Pacto y en el libro de Apocalipsis y las palabras que habló Jesús acerca de la última semana de años, pues yo prefiero basarme en eso que está escrito y no en lo que oigo de otras personas, así sean judíos. Y es la doctrina, que no es nueva, en donde muchos dicen que ya la semana 70 se dio. Entonces yo los voy a poner a ustedes, a que ustedes consideren si la semana 70 se dio. Vamos a buscar en Daniel capítulo 9, el versículo 27. 27. Fíjate, después de haber hablado de las 69 semanas, dice el versículo 27, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. O sea, está diciendo que sí pasaron 69 semanas. ¿Cómo pasaron las 69 semanas? Primero hubo 7 semanas de 7 años, que son 49 años. Ustedes debían recordar que cuando llegó Babilonia y arrastró con todos los judíos, allí cayó Daniel, acuérdense, destruyó a Jerusalén, destruyó el templo que había construido Salomón. Usted me está escuchando, ¿verdad? Ayúdese con los amén, ayúdese usted. Ayúdese usted, porque entonces si usted me dice amén, yo digo, están atentos, entendieron. Ok. Entonces, cuando vemos estas semanas que Gabriel, el arcángel, se lo dijo a Daniel, y el arcángel enfatizaba en Daniel diciéndole, Daniel, entiende, te he dado sabiduría, te he dado entendimiento, por favor entiende que desde que se dé la orden para reconstruir el templo que derribó Nabucodonosor y todos los de Babilonia, desde que se destruyó eso, te dio la orden ahora de construir. Y eso lo hace un rey llamado Artajerjes. Y lo vamos a mirar más luego por el profeta Nehemías. Porque todo está escrito. Aquí no hay que suponer. Entonces él está hablando que han pasado 69 semanas. O que van a pasar, porque este es Daniel, van a pasar 69 semanas. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, es el tiempo desde que se dio la orden para reconstruir a Jerusalén y el templo, hasta que el templo estuvo listo, pasaron 49 años, es decir, 7 semanas de años. Y después de ahí, hasta el Mesías, cuando Jesús aparece montado en el burrito para entrar, lo que conocemos como Domingo de Pascua, ¿te acuerdas? Que comprábamos una ramita y íbamos a la iglesia sin entender nada de eso. No entendíamos, pero seguíamos la tradición y nos gustaba. Y pensábamos que con eso éramos católicos, éramos creyentes. Porque no se nos enseñaba nada, vivíamos en unas tinieblas tranquilas.
¿verdad? Porque el que está engañado, él está tranquilo, porque él no se da cuenta que lo están engañando. El problema es cuando tú te das cuenta que te están engañando, ¿cierto? Esas mujeres que aman a sus maridos, lo aman, y el marido las está engañando, están tranquilas, ¿verdad? Están tranquilas porque ellas no saben. Cuando se dan cuenta que el marido lo está engañando, es cuando sale la serpiente que está en las mujeres para hacer daño también. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Entonces, mientras la religión te mantenga engañado, tú estás tranquilo. Tú crees que todo está bien. Entonces, vemos allí cómo a esta gente, el arcángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, entiende esto, por favor. 7 semanas. No habían pasado los 70 años de esclavitud que le habían puesto al pueblo de Israel por no respetar la ley de la tierra. ¿Cuál es la ley de la tierra? La ley que la tierra había que dejarla descansar cada 7 años. Y cuando ya la hubieran explotado durante 49 años, ya esa tierra no la volvieran a sembrar, no la volvieran a trabajar. Como fueron desobedientes, entonces Dios los llevó cautivos por 70 años. Que no se les olvide 70 años. Allá. Cuando ya están saliendo los 70 años, Daniel, que estaba pendiente, que decía la televisión, que decía la radio y que estaba escrito, ¿verdad? Y él decía, coño, estamos viviendo ya los tiempos. Lo que hago yo estoy pendiente de lo que está escrito y lo que está pasando. Amén. Que ustedes debían estar pendientes de eso. Pero sí, esto que está pasando, hoy lo había dicho Daniel hace años. Oye, Isaías lo dijo. Oye, Nehemías lo dijo. Oye, pero si Jesús lo dijo. Oye, Pablo lo escribió. De eso que está pasando. Entonces tú estás comprobando que lo que está en ese libro llamado Biblia, que ya no lo usan, es verdad. Es verdad. Y eso te estimula a ti a que comiences a conocer la verdad, a vivir la verdad. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos al versículo 27 dice, y por otra semana. ¿Cuáles son las 69 semanas? Primero las 7 semanas donde se dio la orden para construir el templo y reedificar a Jerusalén y que los judíos volvieran otra vez, hicieran las murallas y todo eso. Ok. Después de esas 49 años o 7 semanas vienen 62 semanas de años, que eso también las vamos a considerar, los tiempos y todo, para sumar 62 y 7, ¿cuánto es? 69. La semana 62, que viene siendo la 69, porque son, además de las 7 semanas, vienen 62 semanas, ¿verdad? Las 7 semanas son 49 años. Las 62 semanas son, multiplícame ahí por favor, para que entonces junto con los 49 años da exactamente 483 años. Que se cumplen cuando Jesús llega a Jerusalén con un propósito, que solo lo conocía Jesús. ¿Sabía Jesús que lo iban a matar allí? Sí, claro. Entonces allí, 434 más 62, 4, más 49, 483. 483. ¿Cuánto faltan para las 7 semanas, para las 70 semanas? 7 años. 7 años. ¿Qué es lo que estamos esperando? Entonces, aquí dice, aquí viene la semana esta, la de los 7 años, la que falta. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos, hablando del anticristo. Pregunto, ¿ya el anticristo confirmó el pacto con los judíos? Entonces esta semana no ha comenzado. Porque el comienzo de esta semana es cuando el anticristo ya tenga 30 años, se manifieste, porque ha ocurrido un evento que ya no le impide que él se manifieste y se llama arrebatamiento. Si esta semana, como dicen algunos, se hubiese cumplido, ¿dónde tú has leído que se desaparecieron miles y millones de personas?
¿Dónde? El arrebatamiento se ha dado. Tú, no, porque tú, lo más probable es que tú te hubieras quedado. ¿Verdad? Y que nos hubiéramos quedado todos, ¿verdad? Sí, nos quedamos todos porque verdaderamente no nos gustaba el ejercicio de la piedad, no queríamos guardar las palabras de Dios en el corazón, nos quedamos. Y ya nos dimos cuenta, miércoles, si ya vinieron, oiga, mira, el día de las Torres Gemelas, al día siguiente, o sea, algo así, ¿verdad? Pero eso no se ha visto nunca. Entonces, si el arrebatamiento no se ha dado, la semana 70, no, la semana 70 no se ha visto, no ha comenzado. Entonces, se necesita tener menos que neuronas en la cabeza para poder pensar algo que está en contra de lo que está escrito. Y el apóstol Pablo dice, no te atrevas, Rafael, ni a pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo? O menos. Sí, que no se atreva a pensar más de lo que está escrito. O sea, que más allá de lo que está escrito, sea más o sea menos, no te atrevas a pensarlo. Dice, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es porque cuando él comenzó a hacer el pacto con los judíos, a confirmar, perdón, el pacto, dentro de ese pacto iba la reedificación del templo, que lo iban a construir en 3 años. El anterior duraron 42 años. 42 años construyéndolo. Por eso cuando Jesús dijo, destruyan este templo, derriben este templo y yo en 3 días lo reedificaré. ¿Qué decían? Está loco el man ya. Se soyó. 42 años construyendo el templo y este loco, él solo lo va a hacer en 3 días. Entonces cuando se piensa conforme a una cuestión natural del hombre natural, carnal, tienen cierta razón, porque están pensando carnalmente, están pensando ignorantemente, están pensando de acuerdo a una conclusión que verdaderamente dice, este man, ¿cómo va a hacer un templo en 3 días? Tiene que estar loco. ¿Cuándo se opina así? Cuando hay ignorancia, hay desconocimiento acerca de la verdad. Entonces, ahí bueno, después comienzan otras 42 semanas, que llega el vencimiento cuando Jesús llega a Jerusalén porque él sabía que lo iban a matar. Entonces aquí está, dice, 62 semanas. 62 y 7, 69, correcto. A la mitad de esa semana de años, él va a parar el sacrificio. O sea, ¿por qué los judíos se dejaron convencer? Porque ellos están esperando al Mesías que no le quiten los sacrificios, que no le quite la ley de Moisés, que ellos puedan seguir cada año y cada vez haciéndolo, cogiendo el carnerito. Ellos quieren eso. El sacrificio y las ofrendas. Y los musulmanes quieren lo mismo. El que está esperando a los musulmanes, le llega. El que están esperando a ellos, ya les llegó y no se dieron cuenta. ¿Me expliqué? ¿Voy bien? Ok. Entonces tiene que estar el templo listo. A los 3 años y medio, él dice, aquí no hay más sacrificio. Y la abominación desoladora de la que habló Jesús también, y habló Daniel, se comienza a dar. En cuanto allí donde se sacrificaban los animales, para que la sangre le limpiara los pecados, allí iban a hacer lo mismo que hizo un señor Antíoco Epífanes, que allí en el templo sacrificó un cerdo. Y eso fue en los tiempos después que Jesús murió. Pero esto va a ser en estos tiempos, en esta semana número 70, que el general Tito
derribó y el teniente Mayuca corroboró que ya había venido esa semana. Entonces observe, si algo que yo digo usted no lo entiende, pastor, no lo entendí. Ok. Para poder él cesar el sacrificio y la ofrenda, tenía que haber sido reconstruido el templo. ¿Cuándo tú has visto de que han reconstruido el templo? Ok. Ahí es cuando viene la abominación desoladora que Jesús habló y se cumplió en el año 70 y que Jesús habló y se va a cumplir ahora. Entonces dice, después, a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es este anticristo. ¿Hasta cuándo va a estar el desolador? Hasta que venga la consumación. ¿Y qué es la consumación? Cuando en la semana 70, que se está terminando, aparece ¿quién? El Señor Jesucristo en un caballo blanco con su ejército para la batalla de Armagedón. A propósito de Armagedón, ¿ustedes han oído en algún noticiero que ya esa batalla se hizo? No. Entonces, pero como me dijo un pastor que me dijo, pastor, siempre en todos tus apuntes he estado de acuerdo, pero aquí hay un error. Porque el arrebatamiento y el anticristo es una fantasía. Una fábula fue que dijo, ¿verdad? Gracias. Ya ves. Y es un hombre que siempre ha estado de acuerdo conmigo. Yo no, ¿qué voy a responderle si él me dice que el anticristo es una fábula y entonces mi Biblia está llena de fábulas y de cosas que no van a suceder, ¿verdad? Ok, hasta que venga la consumación. Oído. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que se va a derramar sobre el desolador? Ahorita lo vamos a mirar. No es otra cosa que cuando la bestia, el anticristo y el falso profeta van a ser vencidos y metidos vivos dentro del lago eterno de fuego. Ahí es donde ya la semana se está cumpliendo. Se derrame sobre el desolador. Ok. Miremos a Isaías, capítulo 28. Ahora, otra cosa. Yo no estoy tratando de convencer a nadie de lo que yo digo. Yo estoy tratando de que ustedes entiendan lo que está escrito. Porque si usted quiere seguir pensando como piensan los que opinan diferente, como piensa la disidencia, pues yo no voy a tratar de discutir, a convencer a una persona que quiere apoyar a los gobiernos que nos están destruyendo el país o están destruyendo los países. Yo no soy político. Yo no soy político. Yo trato de hacer mi trabajo como ministro. Mira lo que dice Isaías. 2700 años. O sea, 700 años antes que apareciera Jesús. Por lo tanto, versículo 14, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, pueblo de judíos. Oigan la palabra de Jehová. Por cuanto han dicho, esta es palabra de Jehová, han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que los judíos van a aceptar con el anticristo. Es un pacto engañoso, es un pacto que lo están haciendo con la muerte. Pregunto, ¿saben ustedes que todas esas tierras que los judíos han negociado buscando la paz, se las entregó Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? Por lo tanto, a todos los descendientes de Abraham, a todos los descendientes de Isaac, a todos los descendientes de Jacob. Esa tierra es de ellos.
¿Se acuerdan el ejemplo que yo les puse? Que mi tía y ella me regaló una pulsera y yo la cambié por un guante de béisbol y mi tía y ella se resintió. Así está Dios, que está viendo que lo que Él les dio, en lugar de ellos recurrir al Salvador, pero como ellos no han aceptado al Salvador, entonces prefieren hacer estos pactos. Entonces Dios es Jehová, como dice ahí, dice, pacto con la muerte hemos hecho. Y es así, porque es que después lo van a perseguir. Tan pronto la abominación desoladora aparezca, suspendan los sacrificios que los tenían contentos, pues los van a perseguir para matarlos. Porque la idea no es que le entreguen las tierras, quieren que le entreguen a Jerusalén completo y extinguir a todo lo que se llame judío. Dice, hicimos convenio con el Seol, o sea, con el territorio de los muertos. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, ¿en dónde? En la mentira y en la falsedad. Nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Mira lo que dice. Y de aquí se nos desprenden los mensajes del domingo, del miércoles y del otro domingo. Yo he puesto en Sión, Sión es el Israel espiritual, la iglesia, los judíos que han creído, por fundamento. ¿Qué ha puesto por fundamento? Una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pablo dice, el que creyere no será avergonzado. El que creyere no se apresure. Entonces, esa piedra, esa roca, ¿a quién representa? A Cristo. Que es la roca, que es la zapata. Oído, y una corrección que voy a hacer, es la roca, es la zapata, el fundamento donde se construye el edificio. Ya cuando llegue el tiempo le diré una corrección que tengo que hacer. Entonces ya usted vio lo que Isaías, antes que naciera Jesús, había profetizado esto. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Los judíos. ¿Aló? ¿Están leyendo? Ayúdenme, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre su santa ciudad, para terminar, oído, la prevaricación. Pregunto, han acabado con la prevaricación? Poner fin al pecado. Le han puesto fin al pecado. Nosotros podemos decir que en la cruz Jesús hizo su trabajo, pero el pecado sigue reinando en la vida de muchos, incluso de gente que se congrega, porque todos nosotros, hasta el pastor, peca. Expiar la iniquidad, yo digo que ya eso sí se hizo porque fue la expiación que él hizo. Para traer ¿qué cosa? La justicia perdurable. Y sellar ¿qué cosa? La visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. O sea, de eso que está hablando aquí Daniel, no todo se ha cumplido. La prevaricación, ya eso se lo expliqué hace años a ustedes, un empleado público que falta a sus deberes, actuando injustamente, a sabiendas de que eso que él está afirmando perjudica al pueblo. Todo ese poco de leyes que nos están dando en estos tiempos y en los tiempos de atrás también, lo que han hecho es hacerle daño al pueblo. Porque cuando yo comencé a aprender contabilidad, solamente estaba el imporrenta. Después ya yo trabajando la contabilidad salió el impoventa. Y ahora salió otro que se llama hipoconsumo. O sea, cada vez nos masacran más todos los gobiernos. Cada vez el pueblo siempre es el sufrido.
mientras ellos se enriquecen a costillas de nosotros. Y como las congregaciones no son iglesia, muchas de las personas que se congregan no son iglesia. No entienden. Llevan una vida religiosa. No están haciendo lo que debemos hacer con la palabra de Dios, que los judíos no tuvieron ese privilegio. Los judíos no podían lavar su corazón porque no había la posibilidad. Los judíos no podían tener el Espíritu Santo dentro de sus corazones porque no había la posibilidad, porque no se había hecho la expiación por el pecado. No se había hecho el sacrificio. Pero nosotros tenemos la bendición de que en cada mensaje Dios suministra una porción de su Espíritu. En este momento ustedes están siendo bautizados, están siendo lavados objetivamente. ¿Quién los está lavando? El Señor, con las palabras que me ha dado a hablar. Los está bautizando, los está lavando objetivamente. Para que ustedes, con estas mismas palabras, ustedes laven su corazón y después se laven los pies los unos a los otros. Qué cosa tan dura, ¿no? Qué cosa que ha sido tan rechazada. Parece que la gente odiara el lavamiento. Parece que la gente odiara la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. En lugar de dar gracias a Dios que no en todas las congregaciones se está enseñando este misterio de lavamiento de pies, sino que lavan los pies con agua, de una manera sin entender la tipología, la tipificación. Por eso en Juan capítulo 15 Jesús les dijo, ya ustedes han sido lavados con la palabra que les enseñé ayer. Solamente tienen que coger esa misma palabra y entre ustedes lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué parte de eso yo no he sabido explicar? Ayúdenme. ¿Qué parte de eso yo no he sabido explicarles? ¿Cuántas veces yo he hablado de esto? ¿Qué pasa? Entonces, los mensajes que en la gran mayoría de las iglesias se está dando son mensajes de prevaricaciones, porque hay engaño. Porque cuando yo trato de llevarte a ti a la dispensación de la ley, cuando Jesús no había entregado su vida, cuando no había derramado su sangre, cuando no había padecido todo lo que padeció para morir Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él crea, en ese sacrificio que Él hizo, que no tenga la sangre del Señor por inmunda, sino que crea que eso que pasó en la cruz es la oportunidad que se nos da a nosotros para tener la palabra de Dios como un agua limpia y lavar el corazón de todas las inmundicias que dijo el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón, Rafael. Engañoso. Más que todas las cosas y perverso. Corazón lleno de idolatría, corazón lleno de incredulidad. ¿Cómo sacamos la incredulidad, la idolatría, el engaño y la perversidad que hay en los corazones? La palabra de Dios. Y eso es para hacerlo, no para saberlo. Prevaricación. Entonces, de donde tú vienes, tú vienes de la prevaricación. Tú también. Víctor también. Mary Machuca también. Los mellitos sí nunca habían pasado por ahí. Vienen de la parte católica. Jorge y Felicidad tampoco vienen de la parte católica. ¿Tú?
parte católica. Nehemías capítulo 2. Amén. Imagínate, el día que yo diga que las prédicas van a ser de 3 horas, ahí sí se moñondingó, esto ya no viene más. Es moñondingó, ese verbo es nuevo. ¿Cómo pasa? Es moñondingó. Es moñondingó ya. Más fuerte. Del verbo es moñingar, sí. Pero este es más fuerte. Sí. Ese moñingó, sí, porque imagínate, si no quieren venir los miércoles, no quieren el lavamiento. Y perdónenme, pero ahí el síndrome de Caín manifestándose ahí, tratando de hacer las cosas como a ellos les parece. ¿Sabía Caín que tenía que llevar lo que llevó su hermano? Claro que lo sabía. Si Jesús hablaba, si el Señor hablaba con él. Miren que él no se extrañó cuando después de matar a su hermano Abel, Dios se le aparece y le pregunta, Caín, no le dijo Caín, le dijo Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy guarda de él? ¿Acaso tú me pagas a mí por cuidarlo a él? A él se le hizo totalmente natural porque era que ya él estaba acostumbrado a que Dios le hablara. Pero él dijo, no, yo no tengo ovejas. Yo no voy a coger unas frutas aquí, yo las llevo en sacrificio. ¿Dónde estaba la sangre de las frutas? Y así pasa con la gente que se congrega. Por eso deben tener claridad que la congregación no es la iglesia. La iglesia es cada uno de los que, congregándose, guardan las palabras de Dios en sus corazones, lavan sus corazones. Lógicamente esto no gusta, pero yo no puedo engañarlos a ustedes, porque mi esperanza, mi confianza está en Dios. Yo le digo a Dios, Señor, dame vida hasta que yo pueda servirte. Cuando yo no pueda servirte, ¿qué hago yo aquí? Yo quiero enseñarlos a ustedes tal como Dios enseña. Nehemías capítulo 2. Aquí es donde comienza a cumplirse las primeras semanas de año, los 49 años. 7 semanas. ¿Cuáles 7 semanas? ¿Perdón? Las finales. No, las primeras. Las primeras 7 que es tan pronto se da la orden de construir el templo. Sí. Versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, ¿de cuál rey? Artajerjes. Que estando ya el vino delante de él, porque recuerden que Nehemías y los gente eran como Daniel, que ellos los cogían, los mejores judíos, los cogían para que estuvieran cerca del rey. Y él era el que le servía la copa de vino al rey. Tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿quién? Nehemías. El rey me dijo, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tienes esa cara? Parece algunos hermanos de la congregación del ministro Julio Pastor. ¿Estás enfermo? No es esto, sino quebranto de corazón. Dice Nehemías, entonces temí en gran manera cuando el rey me dijo esto. Porque dijo, me van a sacar, porque el rey no quiere aquí gente con cara. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Yo procuro cuando estoy predicando reírme con ustedes, porque a veces yo que soy tan enfático, de pronto tengo una cara firme con lo que estoy predicando. Entonces por eso nos reímos, ¿verdad? Para cambiar la cara. Y dije al rey, estaba asustado, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres están allá en Jerusalén, allí? Y eso está deshabitado, eso está triste.
Cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres, donde mis padres están sepultados, eso está desierto. No hay quien le lleve una rosita, una flor. Y las puertas de esa ciudad están ¿cómo? Consumidas por el fuego. Y eso lo hizo Nabucodonosor. Me dijo el rey, ¿qué cosa me pides, Nehemías? Entonces, antes de decirle al rey que yo quiero una cosa, yo vengo a orar con Dios. Antes de yo tomar una decisión, yo vengo y le encomiendo a Dios. Señor, te encomiendo si esta muchachita que me gusta tanto, me puedo casar con ella. O si es un vacilón nomás. Ya, ¿verdad? Ejemplos que yo pongo. Que se ven en la vida real. Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey, si al rey le place y tu siervo yo he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Fíjate, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Allí comienza a correr. Cuando le dan el permiso, cuando dan la orden, comienza a correr la primera porción de 7 semanas de años, 49 años. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada al lado del rey, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y al rey le agradó enviarme. O sea, el rey estuvo de acuerdo. Estos manes que vayan con su religión, si son buena gente, me sirven aquí. Daniel 9, versículo 25. Ahora vamos a donde Daniel. Amén. Vea, esto es como en contabilidad un balance. Todo te tiene que cuadrar. No, que me sobraron 50 pesos, yo lo voy a agarrar. No se robe esa plata, que en alguna parte faltan esos 50,000 pesos. Versículo 25. Daniel, ¿quién está hablando ahí? El ángel Gabriel. Daniel, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que aparezca el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto? 7 semanas y 62 semanas más, o sea, 69 semanas ahora. Las 7 de la construcción del templo y otras 62 semanas más. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, que sumadas a las 7 semanas, suman 69 semanas, ¿qué va a pasar? O sea, cuando Jesús muere, ¿cuántas semanas de años habían corrido? 69. 69. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. ¿Esto se ha cumplido? Sí, se cumplió en el año 70. Es que por eso hay que entender. Esta primera parte se cumplió. Esto fue lo que se cumplió, no la semana 70. Esto se cumplió. Cuando Jesús habían pasado 70 años. No, en el año 70, o sea, si Jesús murió en el año 33, había pasado el resto. Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Ese quién era? Roma, que destruyó la ciudad. Desde el año 70 que Roma destruyó la ciudad con el general Tito, mató a cuantos judíos se le apareció, que es lo que en Mateo 24 Jesús explica en 2 porciones. Primero esta, hablando de esto. Llegó el general Tito y destruyó. Pero ya iban 70 años de esta era. Su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 25.
Es que tenemos que ir así, Jorge, para llevarlos a donde. ¿Sabe pues Daniel? ¿Quién habla? Gabriel. Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? 69 años. ¿Cuántos años son? 483 años. Se volverá a edificar, se volverá a edificar, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas y las 7 semanas primero, se quitará la vida al Mesías. Cuando muere Jesús, ¿cuántas semanas habían pasado? 69. ¿Cuántas semanas faltan? 1. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Amén. Este no es Daniel, esto no es Gabriel que le está dictando, este no es Nehemías con Artajerjes, este es Juan. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De qué comienza a hablar Juan aquí? De lo que va a pasar en la semana número 70. Ahora nos damos cuenta si ya esto pasó o no ha pasado y tendrá que pasar. Y este fiel y verdadero que monta el caballo blanco, ¿cómo juzga? Con justicia y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cómo estaba vestido? Una ropa teñida en sangre. ¿Cómo era su verbo? ¿Cómo era su nombre? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pregunto, ¿usted ha leído que eso ha pasado? ¿Usted ha visto una guerra de esas? Allá en Armagedón, allá por la tierra de Saúl. Este está hablando no de lo que pasó con el general Tito, este está hablando de otra cosa que no ha pasado. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y el que pisa, oído, el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El día de la ira de Dios, ¿se ha dado? No se ha dado. El día del Señor, el día del encuentro, del arrebatamiento, ¿se ha dado? Tampoco se ha dado. Y en su vestidura, para que comience la semana 70, tiene que haber arrebatamiento. Pero si a mí me dicen que el arrebatamiento es una ¿qué? Fábula. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya qué podemos hacer? Pues yo tengo que basarme en lo que está escrito. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no se ha dado. Versículo 17. ¿Qué vamos a mirar ahora? La batalla de Armagedón. Vi un ángel que estaba en pie en el sol. Y el ángel gritó. Y el ángel hablaba con todas las aves que vuelan en medio del cielo. ¿Cuáles son esas aves que vuelan en medio del cielo? Las carroñeras. Usted no ve allá un colibrí allá arriba. Usted no ve una paloma allá arriba. Está hablando con los goleros, los buitres. Lo que pasa es que, claro, si usted lee eso a toda velocidad, para decir que leyó, usted no va a entender un cañaguate. Cañaguate, por allá por Valledupar. Vengan y congréguense
A la gran cena de Dios los está invitando. ¿Pero a quién está invitando? A los goleros. A los buitres. ¿Para qué es la invitación? Para que coman carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. 19. ¿Y vi a quién? A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear ¿contra quién? ¿Cómo se llama el que montaba el cabello blanco? Fiel y verdadero. ¿Y cómo se llamaba? Rey de reyes y Señor de señores. Él ha venido. Esto está en la semana 70, que es el día de la batalla de Armagedón, es el día de la ira de Dios, cuando el Señor viene a vengarse desde la sangre de Adán, que fue derramada, de Abel, gracias, desde la sangre de Abel hasta la última gota de sangre. Todos los días se está derramando sangre inocente. Están desapareciendo niños. Están desapareciendo jóvenes. En Colombia y en muchas partes del mundo. ¿Cuánta gente o cuánta sangre de gente inocente se derrama cada día? Eso se va a vengar el día del justo juicio de Dios, el día de la ira. Y ese día está dentro de la semana número 70. Apocalipsis 19, versículo 20. Después de la batalla de Armagedón, ¿qué pasó con la bestia? Fue apresada. ¿Y con el falso profeta? También fue apresado. ¿Qué había hecho el falso profeta? Delante de la bestia había hecho las señales con las cuales había ¿qué? Engañado a quienes, a los que recibieron la marca de la bestia. Por eso la marca de la bestia no es la vacuna todavía. Porque la marca de la bestia va en la frente y en la mano derecha, no en el hombro. Te salvaste. No se salvaron porque aquí hay más de uno. A los que recibieron la marca de la bestia. Entonces, todos aquellos que trabajaban en clínicas y hospitales que te incitaban, hacían parte de un entrenamiento ¿de quién? Del falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes son estos dos? La bestia y el falso profeta. ¿Usted ha visto en el periódico eso anunciado? 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Hecho toda esta destrucción y derramamiento de sangre, todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Y lo único que ustedes pueden ver en carnavales es la danza de los goleros, nomás, pero eso no se ha dado todavía que lo... ¿Ah? Estas cosas han pasado. No, si no han pasado, tampoco la semana 70 ha pasado. ¿El arrebatamiento ha pasado? No ha pasado. Mira, Pablo te lo dice aquí, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta el 18. Vamos a poner el 14 para ir más rapidito. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, pues también debes creer que cuando aparezca Jesús va a traer a todos los que murieron creyendo en Él. Sí. Por lo cual, dice Pablo, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Usted ha leído en cualquier parte de la historia un evento como eso. Oh, pastor, si Pablo murió fue porque ya vino eso, porque la gente...
La gente para inventar. Porque me dijo, dije, Jesús es hijo de Dios. Sí, claro. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, Jesús es Dios. Entonces María es la madre de Dios. Entonces yo le escribí otra cosa y no recuerdo ahora. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo titularías tú esa noticia, Jorge, si tú trabajaras en un periódico? Cementerios desocupados. Estamos desocupados. Estamos arrendando tumbas porque nos han dejado las tumbas desocupadas. ¿Ah? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo estaba vivo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esto es lo que tenemos que hacer. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La mujer coja a su marido, vea pechugón. Usted no se da cuenta que esto no ha pasado. ¿Ah? Sea serio. Las mujeres cojan a sus mujeres, cochita linda. Varones, sí. ¿Ah? Los varones cojan a sus mujeres, cariño. Cariño. Nena linda. No sabe, tendrá que vaya a Argentina, a Italia, a ver cuál es la que. Viste, Rafael, así como tú participas en la regolla, debías participar en el lavamiento. Porque es que si tenemos que reírnos, porque este señor no sabe para dónde coger primero. Argentina, Italia, la coronel también, a dónde la irá a buscar, ¿verdad? Y, perdónenme, Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, hermanos, no tienen necesidad que yo les escriba acerca de los tiempos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, o sea, el día de la ira del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que estén allá en la semana 70. Destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día de la ira, del justo juicio de Dios. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ah? Porque si no nos ha puesto Dios para alcanzar la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando Él venga, nos iremos con Él. ¿Estemos muertos o estemos vivos? Esto es lo que tenemos que mirar. Si Dios no nos ha puesto para ira, es porque a nosotros el día de la ira no vamos a estar ahí. Si no vamos a estar ahí es porque si estábamos muertos, resucitamos, si estábamos vivos, fuimos transformados y fuimos arrebatados. Versículo 11. Por lo cual, Rafael, hermanos, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Eso es lo que hay que decir, hablar, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo estoy en esto.
Escriban ahí en la comunión. Escriban. Arranquen, comiencen por algo, cojan un versículo, escríbanlo con calmita y vuelven y lo ponen ahí. Si no está mal, si no está bien y alguien lo corrige, dele gracias a Dios, me está corrigiendo, oye, me aprendí, ahora sí. Pero la soberbia, que es un orgullo desmedido, con ira, eso es la soberbia, mata a cualquiera. Quiero terminar con esto. 5 minuticos. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. El 15. Timoteo, si tardo, debes saber cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. Rafa, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios, hermanos. Bueno, la iglesia y lo que es la iglesia. Los que creen. Los que creen. La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. O sea, ¿qué es la iglesia? Un ente, un cuerpo de personas donde Dios vive. Esa es iglesia. No es el que se congrega, no es el que predica. ¿Usted quiere ser iglesia? Usted ha sido enseñado a que tiene que hacer un proceso, tiene que obedecer de corazón a la forma de doctrina a la cual hemos sido entregados, que es la doctrina que es conforme a la piedad. Que esa doctrina contiene un ejercicio que se llama ejercicio para la piedad. Que ese ejercicio es el que nos lleva a nosotros a que limpiemos el corazón, Cristo se vaya formando en nuestro corazón, el espíritu que se está formando aquí nos vaya dando la vida de Dios, nos va cambiando la vida que heredamos de Adán, nos la va cambiando por la vida de Dios, ¿entiende eso? La va cambiando por la vida de Dios. Y la vida de Dios nos va regenerando. Va cambiando los genes salvajes que nosotros tenemos por los genes de Dios. Hay una regeneración. Y nos va despojando del viejo hombre. ¿Quién lo hace? La vida de Dios. ¿Quién nos da la vida de Dios? El Espíritu. ¿Quién nos da el Espíritu? Cuando hacemos el lavamiento. Esa vida también renueva el espíritu de nuestra mente. Ya no vamos a estar pensando tanta porquería como pensamos. Ya cada minuto, cada segundo, cada hora, en una hora, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades tenemos de coger unos minutos, unos segundos para decir, bendice alma mía al Señor? ¿Me vas a decir que tú no puedes hacer eso? Que cada hora tú saques unos minutos, unos segundos para decir, alma mía, el Señor es quien perdona todos tus pecados. Es el que sana todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Alma mía, voy a prosperar mi alma. Voy a lavar mi corazón para prosperar mi alma. Porque si prospero mi alma, voy a ser prosperado en todas las cosas y voy a tener salud. ¿Sabes por qué voy a tener salud? Porque las palabras de Dios que aguardan mi corazón también son medicina para todo mi cuerpo. Pero eso es lo que tú tienes que dedicar el tiempo. Tienes que hacerlo, te ayuda, te motivas, te instruyes, te lavas, tienes esperanza y estás ocupándote. De cada hora cogiste unos segundos, unos minutos. Cuando vas al baño, ahí. Y evita tener tanto pensamiento sucio, tanto pensamiento que te impide creer. ¿Oído? Entonces, la casa de Dios, ¿quién es? La iglesia donde Dios vive. ¿Qué hace la iglesia donde Dios vive? La iglesia es columna y baluarte. Ahí está el ajuste que hay que hacer. Columna y baluarte, yo lo tuve que escribir. El baluarte es aquel que sostiene con firmeza
Y ese baluarte está en las construcciones también. No es la zapata. Sostiene las columnas allí. Entonces, nosotros si somos iglesia, ¿qué debemos? Sustentar la verdad, hablar con verdad y sostener la verdad. Que cuando te digan una mentira, tú tengas con que sostener la verdad. Y lo dice. Columnas que sostienen la verdad y baluartes que defienden la verdad. Y esas columnas y esos baluartes, esos son los que van sobre la zapata. Sobre el fundamento. Y el único fundamento es Jesucristo. Es el único fundamento. Entonces, usted hoy ha sido invitado a que usted viva, funcione como iglesia. Le conviene. Le conviene. Y por último, espérate, Víctor. Y por último, yo lo escribí y hoy se lo voy a explicar porque lo prometí. Lo prometí. Y ahora se trabó esto. Pastor, eso significa que no lo debe decir hoy. Sinvergüenzón. Qué cosa buena. El impulso de Víctor. Ya sé que se diluye la cadera. Ya tú puedes cerrar.